Bienvenidos al podcast de Mundo Valor. En este episodio vamos a hablar del contenido del artículo Estimación de espectros luego de un sismo con base en los daños observados en edificios de los ingenieros venezolanos Alfredo José Urich Bopertui y Óscar Angrés López Sánchez, presentado en el año 2018 en el 21º Congreso Nacional de Ingeniería Estructural Campeche, México. El artículo presenta una metodología para la estimación de espectros de pseudoaceleración sísmica en ubicaciones sin registros acelerográficos, basándose en la interpretación de los daños observados en edificios después de un sismo. Este método utiliza técnicas simplificadas de análisis para relacionar el daño de la mampostería con las derivas de entrepiso en estructuras de marcos de concreto reforzado. La investigación detalla la selección de variables y parámetros esenciales como el desplazamiento máximo esperado y el período efectivo para calcular la aceleración espectral. Se incluyen ejemplos de aplicación y evaluación de resultados para sismos históricos en Venezuela, Ecuador y México, mostrando una buena correlación entre los espectros estimados a partir del daño y los obtenidos por otras fuentes. El objetivo final es ofrecer una propuesta metodológica práctica para la ingeniería estructural en áreas afectadas. Todo el audio está potenciado con inteligencia artificial a través de herramientas como Notebook LM y Google AI Studio. Aunque siempre habrá diferencia por la interpretación entre el contenido del artículo y la respuesta de la herramienta de inteligencia artificial generativa, este episodio es un fascinante ejemplo de cómo la IA puede enriquecer nuestro canal con contenido innovador. Disfruten del programa. Imagina un terremoto, pasa el tiempo, y aunque no tuviéramos sismógrafos, en ese instante, la propia ciudad herida, sus edificios dañados, nos cuentan una historia. Exacto. Es como aprender a leer las cicatrices urbanas para descifrar la fuerza real del temblor, ¿no? Precisamente. Y hoy vamos a analizar una metodología científica muy interesante que hace justo eso: estimar la intensidad de un terremoto. Ajá. En concreto, algo que los ingenieros llamamos espectros de pseudoaceleración, fijándose únicamente en los daños, en lo que se ve en las construcciones. Ok, pues vamos a explorar esto a fondo. Nos basamos en un estudio técnico detallado de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural. Lo firman Alfredo Urich y Óscar López. ¿Correcto? Y nuestra misión hoy es, desgranar cómo funciona esta técnica, que es una ingeniosa, ver cómo se ha puesto a prueba y entender por qué es importante. Así es. Es una solución, la verdad, muy práctica para situaciones donde falta la medición directa, la instrumental. Vale, empecemos por lo básico, si te parece. ¿Por qué son tan cruciales esos espectros de aceleración para la ingeniería? Pues mira, son la piedra angular del diseño sísmico. Piensa en ellos como la huella dactilar del movimiento del suelo en un sismo. La huella dactilar. Me gusta. Sí, porque muestran qué aceleraciones experimentó el terreno para distintas frecuencias o periodos de vibración. Los ingenieros necesitan esa información para diseñar edificios que resistan esas fuerzas, o para evaluar los que ya existen. Entiendo. Y, por cierto, usamos el término pseudoaceleración, que suena un poco técnico, pero es porque es una medida específica relacionada con la máxima fuerza que sentiría una estructura muy simple, idealizada, con un cierto periodo. Es la métrica clave. Te miro. Pseudoaceleración. Pero, a ver, ¿no tenemos ya una red de sismógrafos bastante completa hoy en día? ¿Dónde está el problema? La red global es extensa, sí, pero no es infalible ni omnipresente, sobre todo si miramos atrás en el tiempo. Ah, claro. Para sismos históricos, como el de Caracas de 1967, que cita el estudio, pues no había registros instrumentales en la zona afectada. Vale. E incluso hoy hay áreas con menos cobertura, o puede pasar que el instrumento más cercano no refleje bien las condiciones justo donde se concentran los daños. Comprendo. O sea, que aunque haya uno cerca, igual no vale exactamente para ese punto. Eso es. Entonces, si no hay registro directo, ¿qué se hace normalmente? Pues esa es mi pregunta. ¿Cuáles son las alternativas? Se pueden hacer estimaciones, claro. Se combinan datos del sismo, magnitud, tipo de falla, con datos del sitio, el tipo de suelo, y se usan modelos matemáticos complejos. Uf, suena complicado. Lo son.
Se llaman leyes de atenuación. Se basan en miles de registros de otros terremotos. El proyecto NGAUS2, por ejemplo, va de eso. Vale, o sea que se necesita mucha información previa, muchos datos. Requiere bastante, sí. Y aquí es donde la metodología de Ulrich y López es interesante. Propone una ruta diferente. ¿Cuál? Parte de la observación directa de los efectos, de los daños. Ah, Es como si los propios edificios funcionaran como instrumentos de medida, pero a posteriori. los edificios como sismógrafos accidentales. Me encanta esa imagen. ¿Y cómo funciona? ¿Cómo se leen esas cicatrices en la práctica? A ver, la idea central se enfoca en un tipo de edificio muy común en Latinoamérica y también aquí, estructuras de pórticos de hormigón armado. Sí. Con muros de relleno de mampostería, Ujú. ladrillos, bloques, esos tabiques que separan espacios o cierran fachadas, que a menudo no se diseñan como parte estructural principal. Esos muros que vemos en tantísimas construcciones, vamos. Exacto. Pues esos muros suelen ser más rígidos, pero también más frágiles que la estructura principal de hormigón. Vale. Y por eso se dañan antes. Y el tipo y el nivel de daño que presentan nos da pistas sobre cuánto se deformó el edificio entero. Ajá. La metodología establece una secuencia lógica. Ujú. Nivel de daño visible. Sí. Nos lleva a estimar la deformación del edificio, lo que técnicamente se llama deriva. Deriva. Vale. Eso permite calcular el desplazamiento del techo. Y de ahí se deduce la aceleración espectral que buscamos, la SA. O sea que miro las grietas y con esta metodología puedo inferir la intensidad del movimiento. Mencionas un método de los coeficientes que se basa en normativas como la ACCEI 4117. Es muy complejo. Bueno, la base es una ecuación de esa normativa estadounidense, la ACC41. No hace falta meterse en las matemáticas ahora mismo, pero conceptualmente relaciona el desplazamiento máximo del techo del edificio, que llaman delta T, Delta T. con su periodo fundamental efectivo de vibración, T, T. y la aceleración espectral, SA, que queremos estimar. Hay unos factores de ajuste, C0, C1, C2, que adaptan el modelo simple a un edificio real más complejo. Vale. La clave es que si logramos estimar el desplazamiento y el periodo a partir del daño que vemos... Podemos despejar la aceleración SA. Ya lo pillo. Exacto. Vale, entonces todo depende de estimar bien ese desplazamiento y ese periodo a partir del daño visible. ¿Cómo se hace eso? Aquí está el meollo del método. Primero, los niveles de daño en esos muros de relleno. El estudio define 5 categorías muy claras. ¿Cuáles son? Pues, sin daño, leve, moderado, severo y extremo. ¿Puedes darnos una idea rápida de qué aspecto tiene cada nivel para imaginárnoslo? Claro. A ver, de forma resumida. Leve. Serían las primeras grietas finas, apenas visibles de lejos, muy finitas. Vale. Moderado. Aquí las grietas ya son claras, de varios milímetros, quizás alguna rotura pequeña o desprendimiento del yeso, del revestimiento. Ok. Severo. Grietas anchas, 1 centímetro o más. El muro puede empezar a separarse del pórtico, del pilar y la viga. Caída de revestimiento más generalizada, pero el muro sigue en pie, ¿eh? ¿Entendido? Sigue ahí, pero tocado. Eso es. Extremo. Aquí ya hablamos de grietas muy anchas, partes del muro que se deslizan o que colapsan por completo. Ostras. Pero, importante, esto es daño extremo en el muro de relleno. No implica necesariamente colapso de la estructura principal, del esqueleto del edificio. Muy importante esa aclaración. Vale, muy visual. ¿Y cómo se conecta esto con números? Con la deformación, la deriva que decías. Pues cada nivel de daño se asocia a un rango de deriva normalizada. La llaman delta entre H. Delta entre H. Sí, es el desplazamiento relativo entre dos pisos, delta, dividido por la altura de ese piso, H. Es una medida de cuánto se inclinó o deformó ese nivel. Vale. Por ejemplo, daño leve corresponde a derivas entre 0,001 y 0,002, muy poquito, mientras que daño extremo es para derivas mayores a 0,01. La tabla 1 del estudio lo detalla muy bien. Se puede estimar de forma simple por el número de pisos, n. Pero, y aquí viene lo interesante, a medida que los muros de relleno se agrietan y rompen, el edificio pierde rigidez, Lógico. se vuelve más flexible y su periodo natural de vibración se alarga. Ah.
El método propone usar fórmulas distintas según el daño. Por ejemplo, T es igual a N12 si hay daño leve o nulo, porque está más rígido. Vale. T es igual a N10 con daño moderado. Y T es igual a N8 con daño severo o extremo, porque ya está más flexible. Entendido. O sea que el propio daño nos dice cómo cambió la personalidad vibratoria del edificio. Qué curioso. Y con las derivas de cada piso y este periodo efectivo, ¿se calcula el desplazamiento total en el techo, dt? Sí, se estima sumando las derivas de los pisos dañados. Se asume, bueno, es una hipótesis, que la máxima deformación ocurre más o menos a la vez en los distintos pisos. Vale, una simplificación razonable. Y los coeficientes C0, C1, C2 que mencionaste antes son ajustes técnicos de la normativa, ¿no? Efectivamente, son factores que refinan el cálculo para considerar que es un edificio real, con varios pisos, y que se comporta de forma no lineal cuando el terremoto es fuerte. El estudio usó valores estándar de la norma, aunque reconocen que una calibración local siempre sería ideal. Entendido. Entonces, si no he entendido mal, el proceso es: observo el daño en los muros. Sí. Eso me da una idea de la deriva en cada piso. Sumo para tener el desplazamiento total en el techo. Estimo el periodo efectivo según ese mismo nivel de daño y el número de pisos. Aplico los ajustes C0, C1, C2. Exacto. Y la ecuación me da una estimación de la aceleración espectral, SA, que probablemente causó ese nivel de daño. Has captado perfectamente la lógica. Ese es el flujo del proceso. Y aquí es donde la cosa se pone realmente práctica, me imagino. El estudio presenta unos gráficos, creo que la figura 3, que son casi como una chuleta visual, ¿no? Exacto. Ese es el momento ajá del método, como dices tú. Jaja. Transforma esa observación cualitativa del daño, grietas finas, anchas, etc., en una estimación cuantitativa de la intensidad sísmica, de la SA. Es casi como tener una guía de campo. ¡Qué bueno! Un ingeniero en el sitio podría literalmente mirar las grietas en varios edificios similares, estimar el nivel de daño y con esas curvas obtener una estimación razonable de la aceleración espectral que experimentó esa zona. Ese es el verdadero poder práctico. Usemos el ejemplo que dan para edificios de mediana altura, con un periodo efectivo ya afectado por el daño, digamos, alrededor de un segundo. ¿Qué dice la curva? Pues para esos edificios, la figura 3 sugiere más o menos, si la SA fue menor de 0,10 G, un 10% de la gravedad, pues no se esperan daños en muros. Nada. Entre 0,10 G y 0,15 G esperaríamos daño leve, las primeras grietecillas. Vale. Entre 0,15 G y 0,25 G, daño moderado, ya grietas más claras. Ok. Entre 0,25 G y 0,60 G, daño severo, grietas anchas, desprendimientos. Un rango amplio ese. Sí, el daño severo abarca bastante. Y por encima de 0,60 G ya esperaríamos daño extremo en esos muros de mampostería. Colapso parcial o total del muro. Esto ya permite hacer una evaluación rápida sobre el terreno, desde luego. Pero, claro, la gran pregunta es, ¿funciona esto en la realidad? ¿Se ha contrastado con datos reales de terremotos? ¿Se sostiene? Aquí es donde el estudio aporta a la validación crucial, claro. Compararon las predicciones del método, basadas en observaciones de daños reales, con espectros obtenidos de otras fuentes, o bien registros de acelerógrafos cercanos, o estimaciones fiables hechas con otros métodos. ¿Y qué casos analizaron? Pues varios sismos importantes. En Ecuador, el de 2016, en México, el de 2017, e incluso el histórico de Caracas de 1967, usando estimaciones que había. Vale. La teoría y las curvas parecen sólidas, conceptualmente. Pero, como dices, esto solo importa si se sostiene frente a datos reales. ¿Pudieron Urich y Lopel probarlo con eventos registrados? Efectivamente. Y los resultados, la verdad, son bastante convincentes. Empezaron por el caso más extremo, Pedernales, en Ecuador, tras el terremoto de 2016. Recuerdo las imágenes. Fue devastador. Sí, fue una zona con destrucción masiva. Los daños observados apuntaban claramente a la categoría extremo del método. Lógico. Y de hecho, el espectro registrado por un acelerógrafo cercano, la estación APED, mostró aceleraciones altísimas, que caían de lleno en la zona de daño extremo predicha por el método. Bien. Una primera correlación fuerte en el límite superior.
Exacto. ¿Y qué pasó en sitios con daños menos catastróficos, pero aún así significativos? Daño severo o moderado, decías. Pues analizaron un patrón interesante en esos casos. Por ejemplo, en Manta y Portoviejo, también en Ecuador 2016, y en la colonia Cuauhtémoc en Ciudad de México tras el sismo de 2017. E incluso, como te decía, usando estimaciones para el histórico de Caracas 1967. ¿Y qué se vio ahí? En estos lugares se observaron daños importantes en los muros de relleno de edificios de hormigón, daños moderados a severos, incluso extremos en algunos muros concretos, aunque las estructuras principales, los pórticos, a menudo resistieron mejor. Ujú. Salvo casos específicos, claro, como colapsos por piso blando, esas plantas bajas muy abiertas, muy débiles, que a veces fallan en edificios más antiguos o vulnerables. Se vieron algunos casos en Ciudad de México. Sí, el famoso problema del piso blando. ¿Y los espectros registrados o estimados para esos lugares, cómo encajaron con las predicciones del método? Pues consistentemente bien. Los espectros de las estaciones en Manta, la AMNT, Portoviejo, APO1, Cuauhtémoc, UC44 y la estimación para Caracas, 1967, caían en general dentro de las franjas de daño moderado a daño severo del método. O sea, que funcionaba también en el rango medio. Eso parece. Refuerza la idea de que el nivel de daño en los muros era un buen indicador de la intensidad que experimentaron esos sitios. Y confirmaron también el extremo inferior, casos de daño leve o mínimo. Sí, sí. Analizaron la colonia Polanco, en Ciudad de México, para el mismo sismo de 2017. Polanco tiene un suelo diferente, más firme, es zona I, y sufrió mucho menos. Claro. Las observaciones allí indicaron daños escasos y generalmente leves, y el espectro registrado allí en la estación MT50 mostró aceleraciones significativamente más bajas. Y encajaba. Perfectamente. Con la predicción de daño leve o bajo del método. Parece que la correlación se mantiene bastante bien, entonces, en un rango amplio de intensidades y de lugares. Así es. Hay una figura en el estudio, la figura 4, que superpone todos estos espectros sobre las curvas de daño. Es muy ilustrativa. Se ve visualmente esa buena correlación general. Pero el estudio va un paso más allá, ¿verdad? Con un análisis muy detallado en Ciudad de México 2017, en la zona de Cuauhtémoc, Juárez y Roma Norte. Correcto. Esa fue una de las zonas más afectadas. Es la zona 3A, de suelo blando muy particular. Sí. Allí aplicaron el método de forma intensiva. Inspeccionaron meticulosamente 55 edificios específicos de esa área. 55 edificios. Menudo curro de campo. Sin duda. Y para cada uno de esos 55 edificios, catalogaron el nivel del daño piso por piso. Generaron una base de datos muy detallada que reflejan en la tabla 2. Y con esos datos. Cuenta el daño que tenía. Sí. Y la aceleración espectral, SA, correspondiente a ese daño observado, usando la metodología que hemos descrito. Vale, o sea que obtuvieron 55 puntos TSA, una nube de puntos, imagino. Exacto. Y aquí viene lo más impactante del estudio, para mí. A ver. Calcularon una curva espectral promedio a partir de esos 55 puntos. Puntos derivados exclusivamente de la observación de daños en los edificios. Vale, un espectro basado en daños. Eso es. Y luego superpusieron esa curva con el espectro registrado por el acelerógrafo UC44, que estaba situado justo en esa misma zona geotécnica. No me digas, ¿y coincidieron? ¿Cómo fue el ajuste? El ajuste fue notablemente bueno. La figura 12 es la prueba visual. Es una pasada. Sí. El espectro estimado a partir del daño no solo tenía niveles de aceleración muy similares al registrado, sino que reproducía los dos picos de frecuencia característicos, esos picos que son típicos del suelo blando de esa zona de Ciudad de México. Increíble. Eso sí que es una validación potente. Básicamente, leyendo las grietas de 55 edificios, lograron reconstruir la firma detallada del terremoto que capturó un instrumento científico cercano. Precisamente, demuestra que el método no solo da una idea general del nivel de intensidad, sino que tiene el potencial de capturar detalles importantes del espectro de respuesta en un sitio específico. Y eso es muy, muy valioso. Entonces, resumiendo, la utilidad práctica. ¿Para qué sirve esta metodología en el mundo real? ¿Las aplicaciones clave? Pues su gran valor es como herramienta de evaluación rápida post-terremoto. Permite estimar la intensidad sísmica, el espectro de SAC, en zonas donde no hay instrumentos o donde igual fallaron. Muy útil.
Es útil para mapear rápidamente la distribución de la intensidad y también, como vimos, es muy valiosa para estudiar sismos históricos con más detalle, como hicieron con Caracas 1967. Obtienes información crucial a partir de inspecciones visuales que, requieren criterio experto, pero son relativamente rápidas. Suena muy útil, la verdad, pero como toda herramienta supongo que tendrá sus límites, ¿no? Sus peros. Por supuesto, y los autores son claros al respecto. Primero, está calibrado principalmente para este tipo específico de edificio, pórticos de hormigón con relleno de mampostería. Vale. Necesitaría más investigación y calibración para aplicarse con la misma confianza a otros tipos constructivos o en regiones con materiales y prácticas muy diferentes. Lógico. Segundo, los coeficientes de ajuste C0, C1, C2 se tomaron de una guía general, la ASCQE 41. Podrían beneficiarse de una calibración local más fina, seguro. Entendido. Y tercero, el método funciona mejor estimando la demanda sísmica general en edificios que tuvieron un comportamiento más o menos esperado, centrándose en el daño progresivo de los muros. Ajá. No está diseñado para predecir directamente colapsos debidos a vulnerabilidades muy específicas, como el piso blando que mencionamos antes, o fallos anómalos. Estima la intensidad del input sísmico basándose en cómo respondieron edificios típicos sin esos fallos particulares. Limitaciones lógicas, vamos, que no le restan mérito como herramienta para estimar la intensidad del movimiento del suelo a partir de sus efectos visibles. Me parece fascinante. Exacto. Es una contribución metodológica sólida y con gran potencial. Y los propios autores señalan las líneas para futuro desarrollo y refinamiento. Bien, pues creo que el concepto ha quedado bastante claro. Hemos visto cómo los edificios dañados por un terremoto actúan, en cierto modo, como sensores sísmicos pasivos. Nos dejan un registro. Sí. Un registro de la fuerza del temblor en sus muros heridos. Y esta metodología de Urich y López nos da una clave para descifrar ese registro, para leer las cicatrices y estimar la intensidad del sismo, incluso donde no teníamos instrumentos midiendo en ese momento. Es una forma muy acertada de verlo, ¿sí? La observación detallada y sistemática del daño se transforma en una fuente de datos cuantitativos sobre el fenómeno original. Es muy potente. Y esto me deja pensando, más allá de los terremotos y la ingeniería, ¿sabes? ¿De qué otras formas podríamos usar la observación minuciosa de las consecuencias de un evento, sea natural, social o económico, para revelar información clave? Información que quizás los datos directos o los instrumentos no capturan del todo. Interesante pregunta. ¿Podría este enfoque de leer el daño o interpretar las secuelas tener ecos en otros campos? No sé, pienso en la historia, la sociología, incluso la ecología, campos donde a veces hay que inferir procesos pasados a partir de las huellas que dejaron en el presente. Es una reflexión final muy potente, la verdad. Nos invita a considerar la evidencia indirecta, las marcas dejadas por los eventos, como una fuente rica de conocimiento en muchos ámbitos. ¿Qué nos dicen realmente las cicatrices de un sistema, sea el que sea? Una pregunta abierta y, desde luego, estimulante. Gracias por acompañarnos en este episodio del podcast de Mundo Valor. Si les ha gustado lo que han escuchado, no olviden darle like, suscribirse y compartir este podcast con sus amigos y colegas. Esperamos verlos nuevamente en nuestro próximo episodio. Hasta la próxima.